Hola, hola, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado haciendo mucho ruido en el mundo del entretenimiento turco y que sin duda ha puesto las emociones a flor de piel, tanto para los involucrados como para nosotros, los fans. Así es, vamos a hablar del asterisco escándalo Atay y Şerinay, emociones a flor de piel. Para aquellos que quizás no estén tan al día o que se hayan perdido algo de la vorágine, Atay Ulusoy y Şerinay Sarıkaya son dos de los actores más queridos y exitosos de Turquía. Sus carreras han estado marcadas por papeles icónicos y una química en pantalla que ha conquistado a millones. Pero como suele suceder en este apasionante mundo, a veces la vida real se entrelaza con la ficción de maneras inesperadas, y eso es precisamente lo que ha sucedido con ellos. En este vídeo vamos a desgranar los detalles de lo que ha estado ocurriendo, las diferentes facetas de este revuelo mediático y por supuesto, cómo ha afectado a estos dos talentosos artistas y a su público. Si eres fan de ellos o simplemente te encanta estar al tanto de las últimas noticias del espectáculo, este vídeo es para ti. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este fascinante tema, quiero recordarles lo importante que es su apoyo. Si todavía no lo han hecho, les invito de todo corazón a que le den clic a ese botón rojo de asterisco suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de nuestros futuros vídeos, y nos ayudan un montón a seguir trayéndoles contenido de calidad que sabemos que les encanta. Ahora sí, vamos a lo que nos trajo aquí. La noticia del supuesto romance entre Atay Ulusoy y Şerinay Sarıkaya explotó hace ya algún tiempo, pero ha tenido idas y venidas, rumores, negaciones, y lo que parece ser un tira y afloja constante entre la discreción y la exposición mediática. Lo que comenzó como susurros y especulaciones en las redes sociales y en las revistas del corazón, pronto se convirtió en un torbellino que capturó la atención de todos. Ambos son figuras públicas de gran relevancia, con carreras sólidas y una legión de seguidores que los admiran profundamente. Por ello, cualquier movimiento en su vida personal, especialmente si involucra a uno de sus compañeros de profesión con quien ya han compartido pantalla y una conexión innegable, genera un interés masivo. Recordemos que Atay y Şerinay protagonizaron juntos Medcezir, una serie que fue un fenómeno absoluto. Su química en la pantalla era palpable, y los fans no tardaron en fantasear con una relación en la vida real. Esta base de admiración y de deseo de verlos juntos fuera de cámaras es lo que ha alimentado gran parte del circo mediático que rodea este supuesto escándalo. Cuando los rumores empezaron a tomar fuerza, muchos sintieron que era la confirmación de sus esperanzas, mientras que para otros, la intriga venía por la forma en que se manejaba la información, o la falta de ella. Los primeros indicios surgieron, como suele pasar, de filtraciones anónimas, avistamientos supuestamente casuales en lugares públicos, y comentarios de fuentes cercanas que preferían mantener el anonimato. Al principio ambos actores mantuvieron un silencio casi total, o emitieron declaraciones genéricas que dejaban más preguntas que respuestas. Y es precisamente esa ambigüedad la que suele ser el caldo de cultivo perfecto para que los rumores se propaguen como la pólvora. La prensa turca, siempre ávida de primicias, se volcó en seguir cada uno de sus pasos, intentando capturar una imagen que confirmara o desmintiera las especulaciones. Hubo momentos en los que parecía que la relación era un hecho consumado. Se hablaba de salidas juntos, de viajes secretos, incluso de conocerse en el círculo íntimo de cada uno. Pero luego, ante la presión mediática o quizás por estrategia, ambos solían dar un paso atrás, o sus representantes emitían comunicados negando rotundamente cualquier tipo de romance. Esta montaña rusa de confirmaciones y negaciones es lo que ha mantenido a los fans y a la prensa en vilo, y lo que ha hecho que las emociones estén, como bien dice nuestro título, a flor de piel. Una de las cosas que más ha llamado la atención es cómo han gestionado esta situación. Por un lado, son conscientes de que su privacidad es algo que la gente anhela conocer, pero también entienden la importancia de proteger su vida personal de la vorágine de los medios. En Turquía, la relación entre las celebridades y la prensa es particularmente intensa. Las cámaras los siguen a todas partes, y cualquier aspecto de su vida privada puede convertirse en noticia. En este contexto, el hecho de que Atay y Şerinay hayan intentado mantener cierta distancia y reserva, incluso cuando los rumores eran más fuertes, habla de una madurez y un control sobre su imagen. Sin embargo, no siempre es fácil. Se han filtrado supuestas discusiones, malentendidos o incluso celos relacionados con otros colegas.
Cada interacción pública, cada fotografía, cada like en redes sociales, es analizado minuciosamente por los fans y por los paparazzi. Esto crea una presión inmensa sobre ellos, obligándolos a ser constantemente conscientes de lo que dicen, de con quién se les ve y de cómo actúan. Es un escenario agotador para cualquiera, y más aún cuando estás en el ojo del huracán mediático. Otro aspecto interesante es el impacto en sus carreras. Si bien el escándalo puede generar curiosidad, también puede ser un arma de doble filo. Por un lado, la atención mediática puede ser beneficiosa, manteniendo a los artistas relevantes y en la conversación. Por otro lado, si la narrativa se vuelve negativa o si la presión afecta su desempeño profesional, puede tener consecuencias no deseadas. Por suerte, tanto Atai como Serrini son profesionales consumados, y hasta ahora, su trabajo no ha mostrado signos de verse afectado negativamente. Al contrario, muchos de sus proyectos recientes han sido éxitos rotundos, lo que demuestra su resiliencia y su enfoque en su arte. Hemos visto cómo en ocasiones ellos mismos han reaccionado ante la presión. A veces con un toque de humor, otras con un poco de frustración. Las redes sociales se han convertido en un campo de batalla donde los fans apoyan a uno u otro, o especulan sin cesar. Es fascinante ver cómo la comunidad de seguidores de estos artistas se involucra, creando teorías, compartiendo memes y debatiendo sobre la veracidad de cada rumor. Es una demostración clara del poder que tienen los ídolos populares en la actualidad. Para entender mejor la complejidad de este escándalo, debemos considerar que en la cultura turca, las relaciones amorosas de las celebridades a menudo se idealizan o se juzgan con gran intensidad. Hay una fascinación por ver a las estrellas, que admiramos en la ficción, encontrar el amor en la vida real. Y cuando esos amores parecen idílicos, o cuando hay conflictos, la emoción colectiva se intensifica. ¿Y cómo han abordado las polémicas? Bueno, han habido declaraciones veladas, borrones de fotos que alimentan la sospecha, y un juego de ajedrez mediático que parece no tener fin. En un momento dado, incluso se rumoreó que la relación había terminado, solo para reaparecer juntos en eventos públicos, generando más confusión y, por supuesto, más titulares. Es este vaivén constante lo que hace que el tema sea tan persistente en la conversación pública. Es importante recordar que al final del día, Atai y Serrini son personas. Tienen derecho a su privacidad, a cometer errores, a vivir sus vidas como mejor les parezca. Si bien es natural que nosotros como espectadores y fans, sintamos curiosidad y nos involucremos emocionalmente, también debemos ser respetuosos con sus decisiones y su espacio personal. La línea entre el interés público y la invasión de la privacidad es delgada, y en este caso, parece que ha sido cruzada en numerosas ocasiones. Personalmente creo que la clave está en el equilibrio. Por un lado, la transparencia puede ser una herramienta poderosa. Si hubiera habido una comunicación más directa y honesta desde el principio, quizás la especulación no habría alcanzado niveles tan altos. Por otro lado, la decisión de mantener ciertos aspectos de su vida en privado es totalmente válida y comprensible, especialmente dada la intensa atención que reciben. Lo que sí es innegable es que independientemente de la veracidad o el estado actual de su relación, este escándalo ha mantenido a Atai y Serrini en el centro de la atención. Ha recordado al público la profunda conexión que sienten con ellos, no solo como actores, sino como personalidades públicas a las que admiran. Las emociones a flor de piel, como bien indica nuestro título, no solo pertenecen a ellos, sino también a esa gran comunidad de fans que los sigue, los apoya y se emociona con cada capítulo de sus vidas. Y así, mis queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro recorrido por este apasionante tema. Hemos repasado los rumores, las negaciones, la intensidad mediática y el impacto en la vida de Atai Ulusoy y Serrini Sarkaya. Hemos visto cómo la línea entre la vida personal y pública de las celebridades puede ser muy difusa, y cómo la atención constante puede poner las emociones, tanto de ellos como de nosotros, a flor de piel. Es un recordatorio de la complejidad de la fama y de las expectativas que recaen sobre figuras públicas. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Espero de verdad que les haya resultado intrigante, informativo y entretenido. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que hay verdad en los rumores? ¿Les parece que la prensa ha sido demasiado invasiva? ¿O quizás creen que todo es parte de una estrategia? Déjenme sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes.
Y si disfrutaron de este vídeo, por favor, no olviden darle un asterisco gran L. Y que eso nos motiva muchísimo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Atai y Serine, o que simplemente les interese el mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les invito una vez más a que le den clic a ese botón de asterisco suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.